Los gráficos de Word nos brindan la posibilidad de integrar algunas de las funciones para mostrar datos de forma gráfica que tiene Excel. Para insertar un gráfico tenemos que ir al apartado Insertar de la cinta y en Ilustraciones ir a donde pone Gráfico. Cuando seleccionamos este botón se nos muestra el cuadro de diálogo con todos los tipos de gráficos disponibles. Word dispone de una gran variedad de ellos. Tiene diferentes categorías, como son columnas, líneas, circular, etc. Y para cada una de esas categorías tiene diversas subcategorías con variaciones de ese mismo tipo de gráficos. Cuando seleccionamos un gráfico para insertarlo, vemos que nos aparecen 3 nuevos elementos en nuestro documento. El primer elemento sería el propio gráfico, el gráfico en sí. Luego aparecería una ventana con una hoja de cálculo, una ventana integrada de Excel, con los datos que se obtienen, los datos a partir de los cuales se genera el gráfico. Y finalmente nos aparecen, como nos pasa con otros elementos, nos aparecen 2 nuevos apartados en la cinta, llamadas herramientas de gráficos, diseño y formato. Cuando insertamos un gráfico puede ser de 2 tipos. El primer tipo sería aquel en el cual el origen de los datos es una tabla bidimensional. Tenemos 2 ejes y los datos varían a lo largo de estos ejes. Por ejemplo, el gráfico lineal que tenemos aquí o, por ejemplo, el gráfico de columnas. Hay otro tipo de gráficos. Vamos a insertar uno en los cuales el origen de datos ya no es una tabla bidimensional, sino que es una única tabla unidimensional. Ejemplos de estos serían los gráficos radiales o los histogramas. Bien, volvamos al gráfico inicial. Para añadir datos, simplemente Word nos incluye una serie de unos datos estándar para mostrar algo, pero nosotros podemos modificar, para crear nuestros propios gráficos tenemos que modificar estos datos. Podemos añadir tanto columnas como filas simplemente escribiendo. Como vemos, a medida que se van añadiendo columnas o filas en la tabla, automáticamente se van actualizando en el gráfico que tenemos. Por defecto, las columnas, como vemos, las está reflejando en este eje, mientras que las filas las está reflejando en el otro eje. Se puede modificar eso aquí, en datos, en cambiar fila, columna. Con esta opción podemos decidir qué datos se muestran en las filas y qué datos se muestran en las columnas. También aquí en este apartado, en datos, tenemos la opción de, si hemos cerrado la ventana de origen de datos, podemos con modificar datos volver a mostrarla. Una vez que hemos introducido ya todos nuestros datos y se ha creado el gráfico, podemos decidir también qué tipo de elementos se van a mostrar en el gráfico. Esto lo tenemos aquí en este icono, el icono del símbolo más. Si hacemos clic, veremos el listado de elementos disponibles y cuáles se están mostrando. Opcionalmente también lo podemos cambiar aquí en agregar elemento de gráfico dentro de elementos de diseño. Si le damos ahí, tendremos, la información es la misma, que los diferentes tipos de elementos que puede tener. Por ejemplo, si queremos poner títulos de eje, si queremos o no queremos el título gráfico y dónde lo queremos, etiquetas de los datos, cada punto, y toda esa información que se puede agregar o quitar. También se puede tener la opción de, aquí en tablas de datos, insertar también junto con el gráfico la tabla con todos los datos. Aunque hayamos insertado un gráfico y hayamos introducido los datos, siempre podemos modificar el tipo de gráficos de que se trata. Aunque hay que respetar que, los gráficos, si nuestro gráfico es un gráfico cuyo origen de datos es una tabla bidimensional, no podemos pasarnos a un gráfico
que requiera una tabla unidimensional, por ejemplo, este gráfico no podría pasarlo a un gráfico radial, ¿vale? Pero sí a un gráfico de columnas. Para ello, simplemente en el apartado de diseño, cambiar tipo de gráfico y elegimos otro gráfico de, por ejemplo, este. Vale, ya con eso ya simplemente habría cambiado. Vale, cuando tenemos el gráfico podemos la posibilidad de cambiar la apariencia del mismo. La apariencia se puede cambiar en el apartado de diseño, en estilos de diseño. Tenemos todos estos estilos prediseñados con diferentes apariencias que se aplican a todo el gráfico en sí. ¿Vale? Cambia, bueno, por los colores, la forma de efectos en 3D y efectos similares. También aquí tenemos la posibilidad de modificar la paleta de colores, bueno, pues entre un conjunto de paletas prediseñadas. Si queremos más precisión a la hora de cambiar la apariencia, podemos hacerlo en formato. Cuando vamos a formato, podemos seleccionar diferentes elementos del gráfico. Por ejemplo, voy a seleccionar este apartado que corresponde a la categoría 5. Y tengo aquí en estilos de forma, tengo la posibilidad de aplicarle estilos, bueno, pues un poco o más genérico. Aquí en estilos se puede agregar, cambiar, bueno, pues a la vez el efectos, relleno y contorno, o bien con más precisión, aquí en relleno, contorno o efectos. Por ejemplo, vamos a ponerle color amarillo.